Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que ayer se conoció que hizo el fiscal especial Smith, que ya tiene casi que los días contados, porque ha pedido que básicamente se desestimen los casos que hay y que él estaba siguiendo contra el expresidente Donald Trump, ahora presidente electo. Una de las cosas que él ha mencionado es que es la política del Departamento de Justicia, que si hay un presidente que va a asumir, pues no debe estar los casos, o sea, en fin, pero vamos a analizar un poquitito porque usted sabe que son varios de ellos. Ya el juez Marchand la semana pasada también había dicho que iba a suspender la sentencia en ese proceso, que también los abogados del expresidente y presidente electo estarían presentando una moción para que se desestimara todo. En fin, vamos a desmajar, vamos a tratar de entender, se me fue la palabra que iba a decir, pero para que nos desmenuce toda esta parte legal de lo que está pasando con los casos del expresidente y actual presidente electo, saludamos al abogado Ángel Leal, que está con nosotros aquí, experto en todos estos temas constitucionalistas. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, yo encantado de saludarle, buenos días y anticipadamente feliz Día de Acción de Gracias. Para usted también. Su auditorio. Muchas gracias, feliz Día de Acción de Gracias para usted también y gracias siempre por estar disponible para conversar con nosotros. ¿Era lo que se esperaba, lo que está haciendo Smith, que sigue en este proceso? Explíquenos la parte legal de lo que ha ocurrido. Sí, se esperaba, de hecho, casi inmediatamente después del resultado electoral, anunció de hecho pidió una pausa en el caso del 6 de enero en Washington, D.C., con la jueza Chutkan, precisamente para considerar esta medida que tomó, esta moción que tomó, presentó, y básicamente pedir la desestimación de los cargos sin perjuicio, precisamente en base a ese memorándum del Departamento de Justicia que dice que el Departamento de Justicia nunca debe de proceder en contra de un presidente en funciones. Y la parte legal que era novedosa en este caso es que aunque todavía el presidente electo no ocupa el mandato presidencial, consideró que el presidente electo en realidad ya es un presidente en funciones, entre otras cosas porque está en la transición para ocupar la presidencia y que por lo tanto, como ocupa el mandato presidencial, aunque sea presidente electo, que esta presentación de cargos no debe de proceder contra él y por ese motivo pide la desestimación no solamente del caso del 6 de enero, pero también desestimar la apelación en contra del presidente electo referente al caso de los documentos clasificados, y es en base a ese memorándum. Y ahora que sigue entonces con todo eso, lo más probable es que así lo acepten los jueces y ya queda todo así. Sí, efectivamente. Interesantemente, en el caso de D.C. del 6 de enero, pide la desestimación del caso sin perjuicio. Uh-huh. Eso quiere decir que en un futuro, en teoría, se pudieran presentar los cargos de nuevo. Lo veo muy poco probable. En realidad hay un tiempo de prescripción, estatuto de limitaciones, es 5 años. Los eventos ocurrieron el 6 de enero del 21. No creo que vayan a presentar los cargos antes de los 5 años de prescripción. En teoría, después de que termine el mandato, otro departamento de justicia lo pudiera ver de nuevo. Tendrían que lidiar con el tema del estatuto de limitaciones. Hay un argumento legal técnico que tal vez no deben de contar el tiempo que él ocupa el mandato presidencial, pero al final de cuentas eso no es una ley, eso es una decisión que tiene el Departamento de Justicia por su política interna de no proceder contra un presidente en funciones. Así que la realidad, después de todos esos tecnicismos y a pesar de que hayan pedido que el caso se desestime sin perjuicio, es que ya creo que el caso termina aquí. Pero lo hubiera podido hacer también total sin agregar eso, ¿no? O sea, la discreción. Generalmente siempre se pide sin perjuicio. Creo que esto, y a nivel de Corte Federal, es lo normal, lo común. No creo que esté variando con lo que generalmente haría el Departamento de Justicia para guardarse esa posibilidad en un futuro, por muy remota que sea. Pero generalmente estas desestimaciones siempre se piden sin perjuicio. Ahora, por otro lado, abogado, yo no sé si esto tiene como el componente político o puede haber algo legal también, porque una de las cosas que le pidieron al fiscal especial Smith, guarde todos los documentos que nosotros vamos a hacer como una investigación de qué fue lo que ustedes hicieron en todo este tiempo, además de toda la plata que se gastaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ahí hay algo que pueda surtir de todo eso? Sí, indiscutiblemente. Van a investigar los investigadores. No cabe la menor duda de eso.
el nuevo Departamento de Justicia después del 20 de enero. Creo que va a investigar todos estos procesos que tomaron lugar a nivel de Corte Federal. Creo que la futura fiscal general, secretaria de Justicia, Pam Bondi, si es confirmada por el Senado, está de acuerdo en que se investiguen y muchos congresistas lo han dicho también. Así que podemos esperar que sí va a haber una investigación de los investigadores. Por otro lado, también mucho se ha hablado del manejo que le dieron a evidencia en el caso de los documentos confidenciales y que parece que algo había allí. ¿Esa es parte de esa investigación también, en este caso en particular? Creo que van a investigar todo. Van a investigar todos los casos federales que se presentaron contra el presidente electo. Otros casos que se hayan presentado que tal vez tuvieron que ver con personas allegadas al presidente electo, y lo que quieren investigar es que si el Departamento de Justicia se utilizó como un arma de política para influir o de alguna forma afectar el proceso electoral en este país. Eso lo dejo al criterio de cada cual, lo que opinan referente a eso, pero es lo que van a investigar. Claro, a ver si encuentran algo, ¿no? Si hubo o no algún tipo de irregularidades o si se llevó a cabo como tenía que ocurrir. Ahora, en los otros casos, abogado, porque estos son el que mencionamos también en la introducción, ¿no? El juez Marchand, esta semana pasada también, que se suponía que iba a emitir sentencia, suspendió la sentencia, están esperando que creo que es el 2 de diciembre, creo que van a presentar una moción los abogados del presidente electo. ¿Qué sigue ahí en este proceso? Porque ya iban como para sentencia. Básicamente él está en una situación muy difícil porque está considerando desestimar el caso. Ajá. Está considerando desestimar el caso, entre otras cosas, porque se introdujo evidencia que, de acuerdo a la decisión de la Corte Suprema referente a la inmunidad presidencial, no se debía de haber introducido durante el juicio. Vale destacar que ese juicio tomó lugar ante la decisión de la Corte Suprema referente al tema de la inmunidad presidencial, pero aún así la decisión existe y de hecho es la base de la apelación que sigue pendiente en el caso. Es difícil porque, por un lado, es desestimar un veredicto de un jurado de 12 personas que dedicaron su tiempo al servicio público, de cumplir con su obligación civil como ciudadanos de este gran país, de servir en un jurado, y no es tan fácil para un juez desestimar un veredicto de un jurado. Por otro lado, tiene este presidente de la Corte Suprema, también tendría que considerar hasta qué punto hubiera cambiado el veredicto del jurado la exclusión de la evidencia que se presentó, que tal vez no debía haberse presentado por este concepto de inmunidad presidencial, y era conversaciones con Hope Hicks, el formulario de divulgación de asuntos financieros, unos tweets que el presidente hizo durante su mandato. Al final no sabemos si esa evidencia era tan contundente que hubiera cambiado el resultado del caso. Entonces, él está considerando todo esto. Entonces, primero, cabe la posibilidad que desestime el caso en su totalidad. Segundo, en el dado caso que decide no desestimar el caso, porque considera que él va a respetar el veredicto del jurado y que esa evidencia que se introdujo no era lo suficientemente contundente para reversar el veredicto de un jurado, y de todas formas el caso está en apelación. Entonces la cuestión es cómo haría lo de la sentencia. Parece ser lo que haría es, y esto es especulación de mi parte, pero parece ser que lo que pudiera hacer es un aplazamiento de la sentencia hasta que termine el mandato presidencial, o sea, de aquí a 4 años. ¿Usted cree que eso es lo que va a hacer Marchand? Es difícil saber. Yo creo que está seriamente considerando la desestimación y creo que le está costando trabajo por el tema del jurado, porque esto fue un veredicto de un jurado. Es posible que sea un aplazamiento hasta 2029. Que a esas alturas estamos hablando del mandatario, tendría creo que 83 años. Todo es posible, ¿no? Todo es posible todo es posible, pero casos, ¿no? Pero poco probable. El conflicto ahí es eso, es el jurado, es respetar ese veredicto del jurado, pero sí hay un tema legal, dos temas legales. Primero, esa evidencia que se introdujo, y segundo, el tema de que un Estado no puede interferir con el funcionamiento del gobierno federal, de la rama ejecutiva, de la presidencia de los Estados Unidos, por la cláusula de supremacía de la Constitución, y entonces él se ve en esta disyuntiva donde quiere respetar el trabajo del jurado, el veredicto del jurado,
pero por otro lado tiene un presidente electo, hay un tema constitucional, hay una apelación pendiente, es factible que sea un aplazamiento. Ahora, ¿y qué va a pasar con el otro caso, abogado, en el que está en apelación, que tiene que ver con el monto que tiene que pagar el caso civil? Ese procede. Los casos civiles no tienen por qué interrumpirse durante un mandato presidencial. Esto es un precedente legal que existe desde el mandato de Clinton, donde la Corte Suprema estableció que un tema civil sí procede porque no debe de interferir con el mandato presidencial, porque no se trata de privación de libertad, se trata de dinero. Entonces, eso yo creo que procede lo que está en apelación. Esos claro. casos. Claro, que tuvieron que poner la fianza, que fue parte también del proceso. Y el de Georgia también está casi que acabando, ¿no? Sí, está en apelación referente a la moción de los abogados de defensa del presidente electo de descalificar a la fiscal Fani Willis del caso por los motivos de posible conflicto de interés referente al nombramiento de Nathan Wade como el abogado privado colaborador de la fiscalía en este caso. Así que de todas formas los abogados de defensa del presidente Trump van a pedir un aplazamiento hasta que él termine su mandato, pero ya ese caso estaba, como quien dice, cuidados intensivos. Exactamente, porque ya estaba en apelación y dicho sea de paso, se suspendió el procedimiento del caso mientras que la apelación referente a la descalificación de Fani Willis esté en la Corte de Apelación de Georgia. O sea, lo mejor que le pudo pasar a Trump fue haber ganado las elecciones, porque ya con todo eso, todos estos problemas indiscutiblemente. legales. Y de hecho fue su estrategia legal desde el principio. En todos estos casos siempre la estrategia fue tratar de demorar lo más posible para que llegara al resultado electoral. De hecho, en la moción que presentaron en Nueva York con el juez Merchan, dicen que el veredicto del jurado debe de ser reversado porque hay el veredicto de la nación, del pueblo americano, que lo han elegido como presidente. Yo creo que en realidad un tema no tiene nada que ver con el otro. Entiendo que hay ciertas protecciones porque ya es un presidente electo, pero es el argumento del equipo de defensa de Trump y sí fue su estrategia legal de demorar estos casos hasta ver el resultado electoral. Ahora, hablemos de otro tema que también tiene que ver con análisis legal y que pasó ayer, aunque parece que hay que esperar un poquitito más, dejando a un lado el del presidente, y después regresamos para hablar un poco de lo que tiene que ver con inmigración, abogado, y es el de los hermanos Menéndez, porque ayer había una audiencia y básicamente ya lo había anticipado incluso el gobernador Gavin Newsom, que como hay nuevo fiscal, porque el otro perdió las elecciones, él es el que va a tomar las decisiones. ¿Qué es lo que va a pasar con ese caso al fin, cree usted? Está difícil porque en realidad habían dos posibilidades. El recurso de habeas corpus, que es lo que está presentando los abogados de defensa de los hermanos Menéndez, básicamente para que, argumentando de que los deben de liberar porque hay evidencia que no se introdujo durante el juicio principal o el juicio original, mejor dicho, que puede haber afectado el resultado del veredicto del jurado. Segundo es esta posibilidad de que sean resentenciados y eso la fiscalía lo tiene que pedir, que es lo que pidió el ex fiscal George Gascon, pero ahora básicamente creo que ambas posibilidades todavía están sobre la mesa, pero el juez pospuso la audiencia hasta enero, porque hay 17 cajas de evidencia que se tiene que considerar y básicamente creo que probablemente lo más factible sea resentenciarlo y como estos delitos presuntamente ocurrieron antes de que cumplieran los 26 años de edad, pudieran ser juzgados como ofensores juveniles o jóvenes, lo cual implica que ya habrán cumplido la sentencia que lo hubiera correspondido y no esta cadena perpetua sin libertad condicional. Así que creo que tenemos que esperar hasta enero, pero es posible que sea una resentencia, pero ya no está tan claro como estuvo con el ex fiscal de Los Ángeles. Claro, no, y el otro fiscal dijo, tengo que revisar el caso, porque si él también decide no proceder, ahí ya queda sin acción. Sí, bueno, no, básicamente ellos tienen su recurso de habeas corpus. Y aquí hubo evidencia que se descubrió que no existió cuando el juicio original, y en el dado caso que la fiscalía cambie de idea y no estén de acuerdo
con pedir a la Corte resentenciar a los hermanos Menéndez, entonces lo que procedería es un juicio bajo el recurso de habeas corpus. Uh-huh. Muy bien, dejemos eso a un lado porque había unos titulares hoy que estaban relacionados con una menor de 2 años que estaba básicamente sola en la frontera, la situación difícil que ya incluso se había reportado a muchos de estos niños que han cruzado y algunos que se supone que estaban en custodia del gobierno federal y no se sabe qué ha pasado con ellos. O sea, ¿qué cree que va a pasar con todo esto? Y teniendo en cuenta además lo que va a suceder cuando asuma la presidencia Donald Trump, que ha prometido que va a estar fuerte allí en la frontera. De hecho, el SAR de la frontera Tom Hoffman estará visitando, creo que Texas, en el día de hoy. Sí, no, primero eso de la menor de edad es incomprensible, eso es abuso infantil, eso es un descuido, abandono de una menor de edad, cruzar estos cruces de los menores de edad no acompañados de adultos. Entiendo el desespero de algunas personas de querer salir de sus países de origen por los motivos que conocemos, pero eso es poner en peligro a estos niños y sobre todo ponerlo en manos de traficantes humanos, de contrabandistas, es sumamente peligroso y a esa edad tan tierna lo intentan porque en realidad no están sujetos a deportación expedita, tienen ciertas protecciones bajo nuestras leyes inmigratorias, pero diría que debe de tomar debe tomar más importancia el bienestar y el cuidado de estos niños antes de aprovecharse del tema migratorio, de que puedan tal vez entrar al país, entrar bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, oficinas de reasentamiento de refugio para menores de edad, para entonces eventualmente ser citados para un proceso inmigratorio. Ojalá Dios quiera que encuentren algún familiar quien se puedan hacer cargo de estos menores de edad. Es un tema muy delicado en inmigración, pero por lo general, lo irónico de todo esto es que la administración Trump está heredando una frontera con el número de cruces más bajo que hemos visto, diría yo, en décadas. Y en realidad esto ocurre ya desde mayo del 23, cuando emitieron unas regulaciones que tenían que ver con personas quien evaden vías legales para entrar al país, circumventing legal pathways, que prácticamente quedan descalificados para pedir asilo. Eso fue reforzado ahora en septiembre del 24 con Secure the Border, asegurar la frontera, donde igual las personas quedan descalificadas para pedir asilo si entran ilegalmente por la frontera. Y esas medidas que son de legalidad dudosa, pero esas medidas han funcionado desde el punto de vista de los cruces fronterizos. Ahora el temor es que los contrabandistas están engañando a las personas diciéndoles de que la única oportunidad de llegar al país es antes de que entren el mandato del presidente electo Trump y que vengan ahora antes del 20 de enero y es posible que vayamos a ver un surgimiento de cruces ilegales en la frontera sur, aunque creo que con estas regulaciones que siguen en pie y seguirán en pie hasta el 20 de enero, estas personas probablemente enfrenten deportación expedita porque no van a poder calificar para asilo porque quedan descalificados o inhabilitados por entrar ilegalmente al país y ha funcionado. Así que creo que van a reforzar eso, tal vez vayan a enmendar estas regulaciones y hacerlas más fuertes todavía, pero por el momento están funcionando y las personas no están viniendo. Lo que sí espero que van a hacer es restablecer permanecer en México. Restablecer permanecer en México, ¿no? Ahora, pero se hablaba de que venían unas caravanas, es que siempre que había un par de caravanas. Es por el engaño ese de los contrabandistas diciéndole a la gente de que es la oportunidad ahora, pero en realidad no hay oportunidad. La única oportunidad ahora es pedir la cita a través de la aplicación móvil CBP One para que se presente legalmente a la persona, para que sea entrevistado por un oficial de asilo en la frontera o la aduana de protección fronteriza, para que esa persona inicie su proceso correctamente con cita previa. Entonces, si los van a introducir ilegalmente al país, van a quedar descalificados para pedir asilo, probablemente van a enfrentar deportación expedita. En honor a la verdad, creo que aparte de restablecer permanecer en México, la otra medida que espero que van a tomar inmediatamente en cuanto ocupen el mandato presidencial es eliminar la aplicación móvil CBP One para pedir esa cita para presentar asilo.
Ahora, en cuanto a lo que es el proceso de deportación, ¿cómo cree que se va a llevar a cabo? Porque una de las cosas que ha mencionado es que el primer grupo que estaría retirando son aquellas personas que tienen antecedentes criminales. Efectivamente, creo que van a usar una cláusula del Código de Inmigración, la 236C, perdón, que tiene que ver con la detención mandatoria. Y de lo que eso se trata es que cuando un extranjero tiene delitos de conducta inmoral, 2 delitos de conducta inmoral en los primeros 5 años de haber sido admitido al país, haber sido convicto de un delito mayor para efectos inmigratorios. Estas son personas que son detenciones mandatorias. Entonces creo que lo que pretenden hacer es aquellas personas que son detención mandatoria, que tal vez no estén detenidos porque no hay espacio para detenerlos, que los van a detener. Van a crear más espacio. Están hablando de crear como una especie de campamentos en las afueras de ciudades grandes. En lo que hacen estas redadas, buscan personas tal vez ya con órdenes de deportación o que sean detenciones mandatorias por sus antecedentes penales, y entonces esas creo que son las deportaciones que pretenden efectuar. No es tan fácil. Primero, muchas de estas personas son residentes permanentes de los Estados Unidos, tienen derecho a corte. Segundo, algunas de estas personas todavía están cumpliendo sus condenas penales, hay que esperar que terminen sus condenas penales, no lo puedes deportar hasta que no terminen sus condenas penales. Tercero, muchas de estas personas vienen de países que no es tan fácil deportarlo, como es el caso de Cuba, Venezuela, China, por ejemplo. Entonces, en realidad, aspiran a un gran número de deportaciones, sobre todo en esta población de detenciones mandatorias por antecedentes penales. No es tan fácil. Pero lo que tememos es que cuando hagan esto, vayan a caer otras personas que estén indocumentadas en el país, que tal vez no sean detención mandatoria, que tal vez no tengan órdenes de deportación, que sean personas trabajadoras, que están contribuyendo a la comunidad, pero caen en las redadas. Cuando buscan a uno, pueden caer varios más, y eso pudiera aumentar el número de deportaciones que pudiéramos ver. Muy bien, pues vamos a ver. ¿Alguna otra noticia que quiera comentar, abogado, que tenga que ver con esto de inmigración? Bueno, no, básicamente que el programa de paro humanitario sigue en pie. Sigue en pie hasta el 20 de enero, que aquellas personas que todavía quisieran que un ser querido venga por esa vía, lo pueden seguir haciendo. La aplicación móvil CBP One sigue en pie también. Que aquellas personas que pretenden venir a pedir asilo en este país, que lo hagan legalmente a través de la aplicación móvil CBP One, eso todavía existe hasta el 20 de enero. Sabemos de la decisión de la Corte Federal referente al parol de Biden, del parol de cónyuge, que fue declarado ilegalmente. Estamos esperando a ver si va a haber apelación. Parece ser que no, de parte del Departamento de Justicia, así que yo creo que ese programa probablemente quedó sin efecto. Fue retado legalmente desde un principio, y la Corte Federal determinó de que no era legal ese uso de la autoridad de emitir parol. En este caso era para cónyuges y hijastros de ciudadanos americanos. Muy bien, pues vamos a seguir pendientes de todos estos temas. Una vez más, gracias, abogado, por estar con nosotros, y feliz Día de Acción de Gracias para usted. De igual manera para usted y todo su auditorio. Encantado de saludarle siempre. Siempre. Aquí está con nosotros el abogado Ángel Leal, que lo acaban de escuchar a esta hora.